Saludos cordiales a todas y a todos. En este pequeño video vamos a desarrollar algunos conceptos muy importantes al momento de establecer el mecanismo o la forma en la que se dan la creación de las leyes en la República de Panamá. Como ustedes saben, el procedimiento de creación de las leyes en Panamá se encuentra regulado por la Constitución Política de nuestra República y es un concepto que ya hemos abordado en clase, lo relativo a los 3 debates que debe tener cada proyecto de ley y lo relativo a cómo se van desarrollando cada uno de estos debates. En este video, sin embargo, vamos a tocar algunos términos de suma importancia para entender el desarrollo de ese debate y tener una claridad total sobre cómo se da el procedimiento para que nazca, para que se cree una ley en el ordenamiento jurídico panameño. El primero de estos conceptos que es importante recalcar es el concepto del quórum. La Asamblea Nacional, como ustedes saben, se encuentra compuesta por 71 diputados con sus respectivos suplentes. No tienen que estar los 71 diputados presentes para que la Asamblea pueda sesionar. Sin embargo, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el mínimo de diputados que deben estar presentes para que pueda una sesión de la Asamblea tener validez? Bueno, esto es lo que se conoce como el quórum reglamentario. Importante mencionar que este concepto de quórum reglamentario se extrapola de la Asamblea Nacional a otros distintos tipos de asociaciones o de juntas directivas. Entonces podrán ustedes, distinguidos estudiantes, encontrar que se hable, por ejemplo, del quórum reglamentario para una reunión de una asociación de padres de familia, del quórum reglamentario para una reunión de una junta directiva de una empresa, del quórum reglamentario, por ejemplo, en asociaciones cívicas y demás. Pero en este caso nos referimos quizás al quórum reglamentario más importante del ordenamiento jurídico panameño, el quórum reglamentario de la Asamblea Nacional. ¿Y qué es este quórum? Como les dije, es pues el número mínimo de diputados necesarios que estén presentes en una sesión del Pleno de la Asamblea Nacional para que éste tenga validez. ¿Cuál es este quórum reglamentario en Panamá? Pues el quórum reglamentario es de la mitad más uno o de más de la mitad de los miembros de la Asamblea Nacional. Repito, más de la mitad de los miembros de la Asamblea Nacional. Al haber en nuestro país 71 diputados, tenemos que el quórum reglamentario en la República de Panamá, en la Asamblea Nacional, es de 36 diputados o diputadas. 36 diputados hacen el quórum reglamentario en Panamá. Estamos teniendo esto claro, pasamos al segundo de los conceptos, que es el concepto de las llamadas mayorías. ¿Qué significa mayoría? Los votos requeridos para que un proyecto de ley se apruebe en segundo o en tercer debate. Aquí vamos a ver el día de hoy 3 conceptos que generan mucha confusión entre los estudiosos del derecho, inclusive a veces entre profesionales del derecho, y ni se diga entre medios de comunicación y demás. Son los conceptos de la mayoría simple, de la mayoría absoluta y de la mayoría calificada. Explicaremos los 3. Comencemos por mayoría simple. La mayoría simple es la mayoría de los miembros presentes en una sesión con quórum reglamentario. Repito, la mayoría de los miembros presentes en una sesión con quórum reglamentario. Quiere decir que si sabemos que tenemos quórum reglamentario, por ejemplo, con 36 miembros, en una sesión donde haya una votación y de esos 36 miembros, digamos que 19 están a favor de una propuesta de ley y 16 y 17 están en contra, esta propuesta se aprobaría. ¿Por qué? Por mayoría simple. ¿Cuáles son las propuestas o las leyes que pueden aprobarse por mayoría simple? Esto es muy importante. Las leyes ordinarias. Entonces tenemos que para aprobar una ley ordinaria se requiere solamente la mayoría simple. Y la mayoría simple es la mayoría de los diputados presentes en la Asamblea. Como ejemplo, nuevamente, si en la Asamblea hay 50 diputados, ese proyecto ordinario va a tener que ser aprobado con el voto por lo menos de 26 de ellos. Bien, eso es lo que se conoce como mayoría simple. Vamos ahora al siguiente concepto.
Nos dice nuestra Constitución Política que las leyes orgánicas deben ser aprobadas por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea. ¿Y cuál es la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea? Es la mitad más uno de los miembros de la Asamblea del total de miembros de la Asamblea. Repito, la mitad más uno del total de miembros de la Asamblea. Al tener nuestro país 71 diputados, la mitad más uno de miembros es 37 diputados. Entonces, para poder aprobarse una ley orgánica, se requiere la mayoría absoluta, es decir, se requiere el voto favorable de al menos 37 diputados. Pueden haber en la Asamblea, por ejemplo, en una sesión para aprobar una ley orgánica, pueden haber 61 diputados, ¿verdad? Si de esos 61, 31 están a favor del proyecto y 30 en contra, pese a tener una mayoría, este proyecto de ley no sería aprobado, porque solamente hay una mayoría simple, es decir, más de la mitad de los presentes. Pero no se tienen a favor una mayoría absoluta, que se compone solamente con la mitad más uno de la totalidad de diputados. Entonces, esos 31 diputados no van a ser suficientes para aprobar esa ley orgánica que requiere de una mayoría absoluta, es decir, de por lo menos 37 votos. Podemos poner un ejemplo todavía más extremo. Digamos que hubieran, estimados estudiantes, 40 miembros en la Asamblea y que 35, 40 hacen quórum reglamentario, y que 35 de estos están a favor de una norma orgánica y solamente 5 están en contra. Pese a la aparente abrumadora mayoría, no se tiene una mayoría absoluta, por lo cual no se aprobaría ese proyecto de ley orgánica. Bien, por último vamos a ver la llamada mayoría calificada. Algunos le llaman también, porque es lo que es efectivamente, la mayoría de 2/3. Entonces, la mayoría calificada es cuando algunas votaciones requieren el 2 o los 2/3, las 2/3 partes de los diputados de la Asamblea Nacional. En nuestro país la mayoría calificada es de 48 diputados. ¿Qué requiere esta mayoría calificada? Cuando un proyecto de ley es vetado por inconveniente por el Ejecutivo y la Asamblea decide aprobarlo por insistencia, va a requerir para su aprobación las 2/3 partes, es decir, una mayoría calificada, es decir, van a requerir que 48 diputados estén a favor de esa norma. Al 48 diputados, la mayoría calificada, aprobar por insistencia la norma, como ustedes ya saben, ya hemos estudiado anteriormente, el órgano ejecutivo, el presidente de la República, se va a ver obligado a sancionar dicha ley. En caso que el Ejecutivo hubiera vetado la ley por inexequible o inconstitucional, en este caso la Asamblea Nacional igual podría ratificarse, igualmente por una mayoría calificada de 48 diputados, solo que en este caso sería la Corte Suprema de Justicia, como guardiana de la integridad de la Constitución política, la que definiría finalmente si se convierte o no en ley de la República el texto objetado por el presidente del país, ¿verdad? Entonces, en resumen, quórum es el número necesario de diputados para que una sesión de la Asamblea Nacional tenga legitimidad, tenga validez y tenga validez su votación. Ese es el quórum reglamentario. Mayoría simple es la mayoría, el voto favorable de la mayoría de los diputados presentes en la sesión del Pleno. Mayoría absoluta es el voto favorable de la mitad más uno de los diputados de la Asamblea Nacional. Estén presentes o no, tiene que haber para una mayoría absoluta por lo menos 37 votos a favor. Y mayoría calificada es el voto de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional, que en nuestro país son 48 diputados. Estimados estudiantes, espero que estos conceptos, sumados a la explicación que dimos en días anteriores sobre los 3 debates necesarios para la creación de una ley, los 3 debates y la posterior sanción del órgano ejecutivo y la posterior promulgación en Gaceta Oficial, nos ayuden a entender en mejor manera
cuáles son los requisitos y cuál es el procedimiento para la creación de las leyes en la República de Panamá. Como siempre, quedo abierto a sus comentarios, dudas, inquietudes, preguntas, lo que ustedes deseen, estimados estudiantes, a través de redes sociales, WhatsApp, correo electrónico, Classroom o inclusive a través de los comentarios dentro de este video de YouTube. Un placer, como siempre, verlos. Saludos cordiales.